Buenas tardes, el día de hoy vamos a revisar las teorías para comprender la niñez y la psicopatología. Bueno, en una primera instancia vamos a revisar los trastornos relacionados al lenguaje. Este trastorno se caracteriza por la pérdida de la función y el uso de su sistema de símbolos para los individuos que están en edades de desarrollo. Adicionalmente, presentan deficiencias en la comprensión y producción del lenguaje, que incluye un lenguaje reducido, el deterioro también del discurso y una estructura gramática muy limitada. Este trastorno se caracteriza por la dificultad del individuo para poder adquirir el lenguaje, para poder utilizar símbolos para escribir o para hablar, de manera que pueda expresar lo que piensa, lo que siente. Otro de los síntomas relacionados o otra de las características relacionadas a este trastorno es que inician en las primeras fases del desarrollo. Adicionalmente también se considera que hay características como antecedentes familiares que están relacionadas a este tipo de trastornos. El otro trastorno que estamos revisando o que decidí revisar para este video es el trastorno del desarrollo intelectual. Se caracteriza por un déficit de las capacidades mentales, generando que no puedan razonar, tener resolución a problemas, la planificación, un pensamiento abstracto, o el aprendizaje académico y el aprendizaje a través de la experiencia. Este trastorno lo que genera es que se van identificando deficiencias en el funcionamiento adaptativo de los individuos, que va desencadenando que su desarrollo personal no logre una independencia. Las características de este trastorno son las deficiencias en el comportamiento y en su forma de adaptarse, debido a que no logran cumplir con los estándares de desarrollo social a nivel cultural, y lo que les genera no poder tener una independencia personal en este tipo o en cualquier ámbito social. Este trastorno es heterogéneo, se dice heterogéneo cuando tiene múltiples causas. Parte de esas dificultades también es que no logran una autogestión de su comportamiento, entonces sus relaciones interpersonales también se ven muy afectadas. Una última de sus características, o las que considero más importantes también, es que estos individuos con el diagnóstico de discapacidad intelectual tienen mayor tendencia al suicidio. Y se piensa mucho acerca de esto y de cómo debido a que su interacción con el medio es muy limitada por tal vez el constructo social o su responsabilidad social no se ve o no se entiende o no la logra. Por último, el último trastorno que he decidido estudiar es el trastorno del espectro autista. Es una deficiencia que persiste en la comunicación social y en la interacción, se parece tal vez un poco al anterior, y tiene diversos contextos también. Se manifiesta en la deficiencia en la reciprocidad emocional, en la disminución de interés emocional también en el contexto social. También se identifica porque las conductas de comunicación verbales o no verbales muchas veces no logran ser entendidas desde el individuo que presenta el trastorno con su contexto, su ambiente social. No entienden las señas o no entienden cierto tipo de comentarios. Digamos que suele suceder mucho el no entender esa otra parte del contexto social en el que conviven. Los individuos con trastorno del espectro autista suelen tener comportamientos repetitivos que se vuelven como costumbres y también se vuelven muy monótonos. Suelen tener una rutina que casi nunca puede ser cambiada o modificada debido a que se acostumbran a llevarla. Ahora bien, con respecto a cómo planteo las relaciones que desde la actividad se solicitan, las pienso más como una forma de encontrar un apoyo en el desarrollo personal de los individuos que presentan estos trastornos, y cómo estas teorías, las teorías que estudiamos en este módulo, puedan servir de aporte o otra perspectiva, o se les pueda dar otra perspectiva o otra mirada que permitan tal vez un análisis diferente, un análisis con otra perspectiva de los trastornos. De esta manera, entonces podríamos abordar el primer trastorno del lenguaje desde mi concepción, tal vez desde una mirada cognitiva, basándonos más en una teoría del procesamiento de la información, donde prevalece y donde digamos que en esta teoría lo que busca es comprender los procesos cognitivos y el desarrollo que permite
y su desarrollo, que permite entender cómo se procesa la información y cómo el individuo se categoriza o se selecciona. La teoría tal vez nos podría brindar luces de cómo dar un acompañamiento a una persona o un individuo que desde temprana edad presenta un lenguaje reducido y que presenta dificultades para la comprensión de los mismos. Tal vez este modelo teórico sería interesante plantearlo desde una habituación o una habituación o una deshabituación del individuo respecto a cómo procesa la información, cómo se estudian sus ámbitos, sus cambios de comportamiento y la cognición del mismo. Por otro lado, también podríamos plantear un acercamiento al trastorno del desarrollo intelectual desde una mirada sociocultural. Este trastorno dificulta, por ejemplo, el relacionamiento interpersonal o la autogestión del comportamiento, y en esta medida también resulta interesante que desde esta teoría sociocultural, que se entiende como una construcción del individuo con otros, y estos otros son entendidos como su familia o su círculo más cercano, que también se encuentra dentro de un contexto cultural muchísimo más grande, como este contexto como este contexto que está lleno de creencias, de costumbres y de valores nos van a permitir adquirir maneras de comportarme o de pensar, de interactuar o de comunicar también. En esa medida sería interesante ver cómo se pueden adquirir esas habilidades respecto a esos contextos en los que podría vivir un individuo con un trastorno de desarrollo intelectual. Por último, pensar el espectro autista desde una mirada de aprendizaje social tal vez nos podría permitir entender el contexto de las condiciones sociales y las vivencias que tiene el individuo. Recordemos que el trastorno se caracteriza por una deficiencia en la habilidad en la interacción social y su deficiencia en la conducta. De esta manera, entonces, también la comunicación afecta en gran medida la forma en la que él puede interactuar con su entorno. La teoría de aprendizaje social desde Bandura plantea procesos cognitivos que operan en la medida en que las personas van observando, que tienen las experiencias de observación de otros modelos y aprenden mediante fragmentos de estas conductas, y mentalmente conjugan estos fragmentos en complejos y nuevos patrones de conducta. Desde esta teoría, entonces, sería interesante plantear cómo un individuo que presenta este trastorno puede utilizar o implementar o no estas estrategias de observación de conducta para su desarrollo. Estuve leyendo un poco porque tomé muchas anotaciones respecto a lo que voy pensando, y por eso el video salió de esta manera. De antemano a la profesora, muchísimas gracias por la oportunidad de poder entregar un poco más tarde este video, y quedo muy atento entonces a la retroalimentación. Muchísimas gracias.